Un motivo recurrente a la hora de representar a líderes de la economía, a banqueros, es el de lo que hemos denominado el retrato de despacho, ¿no? Distintos fotoperiodistas, fotógrafos nos han explicado, nos han hablado cómo suele suceder, es frecuente, que bancos, grandes empresas, ¿no?, convoquen a los medios, ya sea para realizar una entrevista o una fotografía para ilustrar otro tipo de noticia, ¿no?, pero que el fotógrafo se desplace a la sede del banco, al despacho, ¿no?, de este líder de la economía y realice una fotografía más de cámara, ¿no? Nos parece muy interesante este tipo de motivo visual porque, por un lado, remite a la tradición y a la pregunta sobre cómo de dignificadas o no se presentan las autoridades y cómo se ha hecho esto a lo largo de la historia, por ejemplo, de la pintura. En el caso español, pues, son famosos los comités de decoro, ¿no?, de la pintura al óleo. Por ejemplo, Velázquez perteneció a comités de decoro que analizaban los retratos, las pinturas, y decidían si esa, ¿no?, esa expresión visual de ese monarca en concreto era suficientemente digna, decorosa, o si representaba mal a la institución, ¿no? Si pensamos luego, por ejemplo, en Goya, ¿no?, y en cómo jugaría con esto y en sus tensiones, ¿no?, con la pintura de corte, si se filtran o no cuestiones satíricas o cómo se retrata, ¿no?, al poderoso, todos estos matices, ¿no?, de alguna manera se recuperan en la tradición y el motivo del retrato en el despacho. De entrada, los fotógrafos nos han hablado de que hay como todo un dispositivo que impone, ¿no? Es decir, ya no es que el líder económico mande más o mande de una manera que de alguna manera condiciona la fotografía y sean imágenes donde tienen que salir bien, ¿no?, o que sea más difícil publicar una imagen o que aparezca una imagen donde un líder de la economía no salga bien. Ya no es solo esto, sino que el propio espacio condiciona mucho la toma de imagen. Entonces, de alguna manera, los fotógrafos lo que nos explicaban es que se sienten como llevados a reproducir una cierta escenografía del estatus, ¿no? Hay, por ejemplo, ejemplos, ¿no?, de imágenes, pues, de los CEOs del BBVA, ¿no?, por ejemplo, o de CaixaBank o del Santander, ¿no? Y son estos retratos donde el punto de vista, la perspectiva, al final casi acaba siendo en contrapicado, ¿no?, un poco magnificante, donde el personaje representa esto que Desmond Morris llamaba la gestualidad del estatus, ¿no?, mentón alto, una posición erguida del cuerpo, lo que Susan Sontag llamaba, ¿no?, la mirada de los poderosos, que es un retrato en tres cuartos, no una mirada a cámara directa, sino en tres cuartos. ¿Por qué? Porque según Sontag, ¿no?, los poderosos, los verdaderamente poderosos, miran hacia el horizonte, no hacia el presente. El tres cuartos es una mirada al horizonte, la mirada a cámara es una mirada al presente, entonces el poderoso transmite más estatus, más control, ¿no?, y más distancia de esa forma, ¿no?, en tres cuartos. Pues hemos visto que esto se reproducía en los retratos, ya digo, de banqueros, de empresarios, y los y las fotoperiodistas lo explican de una manera muy natural, ¿no?, que el propio dispositivo como que te condiciona. Son sesiones de fotografía muy pautadas, los gabinetes de prensa de comunicación escogen el momento, el lugar, el espacio. Una tradición que, si pensamos en los retratos de grandes banqueros estadounidenses, como por ejemplo JP Morgan, ¿no?, y las pinturas al óleo, ¿no?, de JP Morgan, reproducen esa gestualidad, ¿no?, casi imperial, ¿no?, muy religiosa también, por otro lado, ¿no?, del gesto solemne y la cuestión de la distancia. Es muy importante y, por ejemplo, John Berger, ¿no?, al hablar de un cuadro muy famoso de Holbein, de los embajadores y del poder económico, señala esta idea de una especie de igualdad inconcebible. El retrato de cámara del poderoso en su despacho debe postular una cercanía, debe hacer parecer, ¿no?, que está cerca del público, el destinatario, entre otras cosas porque nos vende cosas, comercia con nosotros, pero en el fondo representa una distancia. Es una apariencia de cercanía que en el fondo es un yo no soy como vosotros, yo tengo un determinado estatus y merezco ser fotografiado de esta manera, ¿no? De ahí que los ángulos de cámara, como decía, sean muy importantes, la iluminación, la gestualidad, incluso la posición del pie, ¿no?, que reproduce, como explica también Desmond Morris, la tradición francesa, ¿no?, de los retratos de Luis XIV, por ejemplo, ¿no?, con el pie en punta, ¿no?, o el autocontrol, ¿no?, o la cinética de los gestos. Por ejemplo, Emilio Botín es retratado muchas veces, ¿no?, con gestos de gran control, ¿no?, como el comando, ¿no?, de lo que Aby Warburg llamaba la fortuna económica, la fortuna de los mercaderes del Renacimiento, ¿no?, los buenos vientos económicos, ¿no?
Entonces esto, ya sea en la compostura del retrato de despacho o en las reuniones económicas, ¿no? En imágenes que les dejan bien y que les dejan como líderes proteicos, dinámicos, es muy común en el ámbito económico. En el polo opuesto de esto estaría la imagen más festiva, digamos, más espectacular, más barroca, de despachos ostentosos, casuplones, yates, de otro tipo de empresariado español, que gente como Berlanga ya satirizaron en su día, pero que luego se reprodujo, ¿no? Y que un cineasta como Paolo Sorrentino ha analizado también muy bien, ¿no? Figuras entre la economía, la política, la religión, que habitan estos espacios que están entre el despacho de prestigio y la gran mansión, ¿no? Figuras como George Hearst, ¿no? o sus descendientes, o Hughes, ¿no? Howard Hughes. También han marcado el imaginario, desde Ciudadano Kane hasta El Lobo de Wall Street, ¿no? Han marcado el imaginario. Y un ejemplo de digamos, del contexto español a resaltar en este sentido sería, por ejemplo, la serie de Crematorio, basada, ¿no? en la novela de Rafael Chirves, que capturó muy bien, con una inteligencia, ¿no? realmente fértil, los espacios de un cierto empresariado español vinculado al ladrillo, ¿no? vinculado luego al turismo, a los movimientos de capital, a un cierto tipo de postulación mafiosa incluso, ¿no? pero que habitan unos espacios, unos lugares del lujo o de la ostentación.